Bienvenidos al psicorrelato de la semana, un espacio donde viajamos por la historia de la psicología, conocemos a sus grandes pensadores y descubrimos cómo sus ideas siguen inspirando nuestro presente. Comencemos este recorrido por la mente y el conocimiento humano. Presenta el psicólogo Alexander Gómez. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo capítulo del psicorrelato de la semana. Hoy hablaremos de un tema fascinante, cómo la psicología desarrollada en Alemania marcó el rumbo de la disciplina a nivel mundial. Para ello, nos acompaña desde las páginas de la historia el psicólogo británico Edward Bradford Titchener, reconocido como el fundador del estructuralismo. Discípulo de Wilhelm Wundt y apasionado por la introspección, Titchener fue una figura clave en el impulso de la psicología experimental y sus investigaciones sobre las emociones y los procesos cognitivos que siguen siendo referentes hoy en día. Prepárate para un viaje entre laboratorios, teorías y preguntas que aún resuenan en nuestra forma de entender la mente. Hablemos un poco del contexto histórico. Hoy haremos un viaje a finales del siglo XIX, cuando la psicología estaba naciendo como ciencia. Todo comenzó en el año de 1879, cuando Wilhelm Wundt fundó en Leipzig el primer laboratorio de psicología experimental del mundo. Este lugar no era solo un espacio de investigación, sino también una escuela que atrajo a jóvenes brillantes de diferentes países del mundo. Allí, bajo la mirada rigurosa pero abierta de Wundt, se forjó toda una generación de psicólogos que llevarían sus ideas más allá de Alemania. Uno de esos jóvenes fue Edward Bradford Titchener. Viajó hasta Leipzig para formarse directamente con Wundt. Allí se convirtió en uno de sus discípulos más destacados, pero a diferencia de otros, no solo quiso aprender, también buscaba sistematizar y definir las enseñanzas de su maestro, dándoles una forma clara y organizada. Fue así como se transformó en el primer defensor del estructuralismo, una corriente que intentaba descomponer la mente en sus elementos más básicos como si fueran los átomos de la conciencia. La relación entre Wundt y Titchener fue muy interesante. Maestro y alumno compartían pasión por el rigor científico, aunque también había diferencias en la manera de entender a la psicología. Lo cierto es que Titchener llevó las ideas de Leipzig a Estados Unidos, donde fundó su propia escuela y se convirtió en una de las figuras más influyentes en el desarrollo temprano de la psicología. Bueno, y ahora para seguir con nuestro relato vamos a invitar al mismísimo Edward Bradford Titchener. Sí, el gran defensor del estructuralismo, para que nos cuente con sus propias palabras cómo fue su vida, cuáles fueron sus motivaciones y, por qué no, algunas anécdotas de su paso por el laboratorio de su maestro Wundt. Doctor Titchener, ¿podría contarnos un poco sobre sus orígenes en Inglaterra y qué lo motivó a dedicar su vida a la psicología? Oh, muchas gracias por esta invitación. Bueno, te cuento un poco de mi vida. Nací en el año de 1867 en Chichester, Inglaterra, en una familia muy sencilla, pero con muchas expectativas sobre mi educación. Desde pequeño tuve una gran fascinación por el pensamiento humano y por la manera en que las personas percibimos el mundo. Aunque al inicio me incliné un poco por las lenguas clásicas, pero muy pronto descubrí que mi verdadera curiosidad estaba en entender cómo funciona la mente. Esa pasión fue la que me llevó a estudiar en Oxford y más tarde a cruzar fronteras hasta llegar a Leipzig, donde tuve el privilegio de aprender con mi gran maestro Wilhelm Wundt. Este hombre estaba transformando a la psicología en una ciencia. Doctor, usted es conocido como el principal defensor del estructuralismo. ¿Qué lo llevó a querer estudiar la mente, dividiéndola en elementos básicos de la conciencia? Bueno, mira, mi mayor interés era darle un orden claro al estudio de la mente. Para mí, la conciencia podía estudiarse de la misma forma en que un químico analiza los elementos de una sustancia.
Así nació mi defensa del estructuralismo. La idea de que la mente se compone de sensaciones, imágenes y sentimientos básicos que podían identificarse y describirse a través de la introspección. Quería que la psicología fuese tan rigurosa como la biología o la física, y eso requería un método sistemático para descomponer y clasificar la experiencia. Puede que algunos lo hayan visto como reduccionista, pero en aquel momento era un paso fundamental para construir una psicología científica. Doctor Titchener, ¿cómo recuerda sus años de formación en Leipzig con su maestro Wilhelm Wundt, que aprendió de él, que marcó su carrera para siempre? Mira, mis años en Leipzig fueron intensos y muy enriquecedores. El laboratorio de mi maestro Wundt era un hervidero de ideas, experimentos y debates. Él nos inculcaba la disciplina y el rigor, pero también nos daba libertad para investigar nuestras propias preguntas. Lo más fascinante era su visión de la psicología como ciencia empírica basada en la observación y la experimentación. De él aprendí que la mente no debía estudiarse desde la especulación filosófica, sino desde la evidencia. Sin embargo, también debo decir que interpreté sus enseñanzas a mi manera. Mientras mi maestro Wundt se inclinaba hacia una psicología más amplia, incluyendo aspectos sociales y culturales, yo opté por centrarme en el análisis de los procesos conscientes individuales. Esa diferencia marcaría el rumbo de mi propio trabajo. Doctor, entre tanto rigor y experimentación, ¿hubo algún momento curioso, una anécdota o incluso alguna diferencia con su maestro Wundt que pueda compartir con nosotros? Ah, claro. Mira que no todo en Leipzig era fórmulas y cronómetros. Recuerdo, por ejemplo, las largas horas de práctica con aparatos de medición que a veces parecían más propios de un relojero que de un psicólogo. Mira que más de una vez algún experimento terminaba en fracaso porque los instrumentos se desajustaban y mira, eso generaba más de una risa nerviosa entre nosotros. También debo confesar que aunque admiré profundamente a mi maestro Wundt, no siempre coincidíamos. Él tenía una visión más filosófica de la psicología en su conjunto, mientras que yo quería darle un marco más estrictamente científico, mucho más estructurado. Podría decirse que en ocasiones me veía como el traductor y sistematizador de sus ideas para un público diferente, especialmente en los Estados Unidos. Esa mezcla de admiración y diferencia fue lo que enriqueció nuestra relación. Doctor, un artículo que me llamó mucho la atención es el discurso presidencial de Sharon Brehm. Este discurso titulado Mirando hacia el futuro de la psicología y la APA. Durante su mandato, Brehm impulsó una visión integradora de la psicología, promoviendo el diálogo entre subdisciplinas, el compromiso ético y la atención a poblaciones vulnerables, especialmente adultos mayores. En su discurso presidencial publicado en el año 2008, Sharon Brehm reflexiona sobre los retos y oportunidades que marcarán el futuro de la psicología y el papel de la APA en este proceso. Señala que la disciplina se encuentra en un momento de expansión y transformación, caracterizado por la diversidad de enfoques y áreas de aplicación, lo que obliga a adoptar una visión más integradora. Doctor, uno de los puntos centrales de su discurso es la necesidad de fortalecer la interdisciplinariedad, pues los problemas complejos del mundo, como la salud integral, la educación, la violencia o la justicia social, requieren del trabajo conjunto con la medicina, la biología, la educación y otras ciencias sociales. Brehm también subraya la importancia de la internacionalización de la psicología, ya que el conocimiento no puede limitarse a un contexto local, sino que debe nutrirse del diálogo y la colaboración global. Asimismo, destaca la responsabilidad de la APA en la promoción de valores éticos, diversidad e innovación, actuando como guía para establecer estándares de investigación práctica y formación que respondan a los cambios sociales y científicos. En conjunto, su mensaje transmite una visión optimista.
La psicología tiene la capacidad de reinventarse y mantener su relevancia social, siempre que logre adoptarse con apertura, creatividad y compromiso a las demandas de un mundo en constante transformación. ¡Wow! ¡Qué interesante, Alexander! Doctor Titchener, ¿cómo la psicología de su época ha contribuido a la psicología en nuestros días y qué opina de este discurso? ¡Qué buena pregunta me haces, Alexander! Mira, en mis tiempos la psicología todavía era una jovencita que estaba aprendiendo a caminar. Con mi maestro, el profesor Wong, entendí que debíamos dejar de lado la pura filosofía y empezar a trabajar con experimentos, con observación, con datos. Yo con el estructuralismo traté de analizar la mente en sus componentes más pequeños como un químico analiza los elementos. Tal vez hoy parece limitado, pero le aseguro que en su momento fue un paso enorme porque ayudó a que la psicología se ganara respeto como ciencia. Ahora bien, al escuchar sobre el discurso de Sharon Brent, qué distinto y a la vez qué hermoso resulta ver cómo ha crecido esta disciplina. Ella habla de interdisciplinariedad, de ética, de atender a poblaciones vulnerables, de colaborar con la medicina, la biología, la educación, en fin. Mira, en mi época jamás hubiéramos imaginado algo así, porque todavía estábamos ocupados en demostrar que la psicología merecía un lugar en la ciencia. Pero si lo pienso bien, todo esto es una consecuencia natural. Una vez que la psicología se consolidó, tenía que abrirse al mundo, tenía que ponerse al servicio de los problemas reales de las personas. Me emociona ver hoy no solo se investiga en laboratorios, sino que también se habla de justicia social, de diversidad, de mejorar la vida de comunidades enteras. Yo veo en eso una continuidad. Nosotros pusimos el primer ladrillo y ahora ustedes construyen un edificio mucho más grande y humano. Así que si me pregunta qué opino de las palabras de la doctora Brent, le diré esto. Me alegra profundamente ver que la psicología ha dejado de mirarse únicamente hacia adentro y que ahora se proyecta hacia afuera, al mundo, para transformar vidas. Ese al final creo que siempre fue el verdadero espíritu de esta ciencia. Doctor Titchener, una última pregunta ya para terminar nuestro espacio en el día de hoy. ¿Cómo la psicología en Alemania inspiró el crecimiento expansivo de la disciplina? Oh, excelente pregunta para cerrar. Mira, Alexander, Alemania fue la cuna de la psicología científica. Allí a finales del siglo XIX el ambiente intelectual estaba marcado por un enorme respeto hacia las ciencias naturales y el método experimental. En ese contexto, mi maestro Wilhelm Wundt abrió en Leipzig aquel famoso laboratorio de psicología en el año de 1879. Eso fue revolucionario. Por primera vez la mente humana dejó de ser solo tema de filósofos y pasó a estudiarse con experimentos, cronómetros, estímulos visuales y auditivos, tablas de tiempo de reacción, etcétera, y etcétera. Ese espíritu alemán de rigor y disciplina científica fue lo que inspiró a tantos jóvenes de distintas partes del mundo a viajar hasta Leipzig. Allí llegaban estudiantes de Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, Japón y muchos países que no recuerdo ahora. Todos querían aprender el nuevo método y después regresaban a sus tierras para fundar laboratorios, universidades y programas de psicología. Fue así como la semilla que nació en Alemania empezó a dar fruto en todo el mundo. Yo mismo fui uno de esos discípulos que luego de formarse con mi maestro Wundt, llevé sus enseñanzas a Inglaterra y más tarde a Estados Unidos. Claro, cada país adoptó las ideas a sus propias necesidades y culturas, pero lo que todos compartíamos era esa inspiración inicial. La certeza de que la mente podía estudiarse con la misma seriedad y precisión que la biología o la física. Así que en pocas palabras, Alemania no solo dio luz a la psicología científica, sino que también la proyectó hacia el mundo entero. Fue el punto de partida de una disciplina que hoy se ha diversificado en cientos de áreas, pero nunca olvidará sus raíces.
aquel laboratorio en Leipzig. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, Alexander, por la invitación. Y así llegamos al final de este psicorrelato de la semana. Hoy hemos viajado al pasado para recordar cómo Wilhelm Wundt y su laboratorio en Leipzig dieron inicio a la psicología como ciencia y cómo uno de sus alumnos más destacados, nuestro invitado en el día de hoy, el psicólogo Edward Titchener, se convierte en el gran defensor del estructuralismo, trayendo consigo no solo teorías, sino también anécdotas y experiencias que nos muestran la pasión con la que se forjó esta disciplina. La historia nos recuerda que la psicología siempre ha estado en transformación, adaptándose a los desafíos de cada época. Y si algo nos enseñan Wundt, Titchener y las reflexiones modernas como la de Sharon Brin, es que el futuro de la psicología dependerá de mantener viva esa curiosidad científica y ese compromiso con la sociedad. Gracias por acompañarnos en este viaje histórico. Los esperamos en nuestro próximo episodio del Psicorrelato de la Semana, donde seguiremos descubriendo cómo las voces del pasado siguen dialogando con los desafíos del presente. Hasta pronto. Esto fue el Psicorrelato de la Semana. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia de la psicología. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir descubriendo las ideas que dieron forma a esta apasionante ciencia. Hasta pronto.